Hola amigos, bienvenidos a Perspectiva Política. Hoy con un tema de gran actualidad que son los partidos políticos y las elecciones del 6 de junio próximo. Los invitamos a quedarse con nosotros. Análisis. Debate. Opinión. Perspectiva Política, con Alejandro Ramos. Bienvenida, Diana, muchas gracias por estar con nosotros. Pues comento, tenemos ya enfrente la elección que dicen que es la más importante o la más grande, con una mayor participación potencial en la historia del país, la elección del 6 de junio próximo. Mi pregunta es, ¿cómo ves a los partidos políticos frente a esta tan importante elección? Híjole, Alex, te quisiera dar una mejor opinión, pero ¿cómo los veo? Muy desgastado el quehacer político, muy desgastado el tema de la confianza de los votantes hacia los partidos políticos. No entienden últimamente, por ejemplo, el tema de las coaliciones, que es democrático, pues sí, la participación. Sin embargo, ideológicamente, los partidos no están llegando a este 6 de junio con propuestas claras, con propuestas contundentes, además de que, pues, nos sigue costando mucho dinero la democracia en México, y lo vemos traducido en el triste desempeño que tienen en donde deben de tener, que es en las cámaras, tanto en el Congreso Federal como en las cámaras locales. Bueno, aquí hay un aspecto que yo creo que es relevante, que es el hecho de que en la elección de junio próximo, pues se estima una participación potencial de 90 millones de personas, lo cual es realmente gigantesco. En pocas partes del mundo ocurre esto. Sin embargo, pues esto también implica un gasto muy elevado, pues que el dinero que se otorga a los partidos, la propia organización de los comicios. Sin embargo, ¿qué es lo que va a pasar? En realidad, pues lo estimado hasta ahora es que va a haber poca participación de la gente, de los votantes. ¿Tú cómo ves esto? No, bueno, o sea, sí se espera un abstencionismo, y lo ves, por ejemplo, en las encuestas como se están marcando, las preferencias las tienen a veces por 38 puntos, con una posibilidad, un abstencionismo, Alex, de más allá del 30%, que es muchísimo, porque muchas de las elecciones no se definen realmente por la votación, sino precisamente por el abstencionismo. Y además, una elección que nos va a costar más de 8,000 millones de pesos en momentos muy críticos para la economía de México. Bueno, sí, efectivamente es un gasto pues desproporcionado cuando hay otras necesidades, y en realidad pues el pronóstico que tú observas de abstencionismo me parece optimista. También se trata de una elección intermedia, que las elecciones intermedias generalmente también tienen menos participación. Una elección donde está también pues vigente, desafortunadamente, la pandemia, y donde los partidos políticos tampoco tienen propuestas claras, entre otras cosas porque se han agrupado en coaliciones que pues están todavía muy difusas y no tienen proyectos concretos. ¿Tú cómo ves esta situación? Bueno, hablando de coaliciones, fíjate, hay personas que ni entienden el por qué se unió. Ideológicamente son tan incongruentes que tú no podrías entender qué piensa de la economía. Ya no digamos el PRI con el PAN, o cuál es su propuesta en materia económica, sino el PRI con el PRD, o el PRD con el PAN. Tampoco puedes entender de Morena aliándose con el Verde, ¿sí? Y sobre todo, por ejemplo, esta alianza, cuando hablan en muchas plataformas, en sus plataformas políticas, los candidatos del Verde, sobre el tema de las mujeres, y sin embargo apoyan en Guerrero a un candidato que va en alianza con Morena.
que está siendo pues señalado por todo este tema. Ya bueno, ya no es candidata ahorita para el INE porque no presentó sus casos de precampaña, pero también señalamientos de violencia contra las mujeres, terribles, y denuncias de violación. Entonces, lo que tú estás viendo es que estás confundiendo un electorado que además, pues, como te decía al principio, siente que no tiene o sea, no le tiene confianza a los políticos. Hay un descrédito de la política, no solamente por la falta de acción, por la falta de llevar políticas públicas para el crecimiento y mejoramiento de este país, sino porque sencillamente hay un gran desgaste por todos estos escándalos de corrupción, Andy. Bueno, sí, efectivamente, por los escándalos de corrupción, pues que eso también desafortunadamente ha sido una tradición, pues no en los procesos electorales, sino en el país. Y a pesar de que pues ahora hay una campaña verbal, por lo menos muy amplia, contra la corrupción, pues la corrupción ahí existe. Y tampoco esto ha permeado en el ciudadano, que también pues ve las quejas, las siente, y bueno, tampoco es un factor que lo anime a votar. ¿Cómo ves tú este asunto? No, bueno, pues así es, totalmente. Es que además, deja ya, si quieres, los que tenemos pasados de los 50 años, que ya tenemos experiencia porque ya hemos votado varias veces, ¿no? Y que vemos que o hay fraudes o no hay elecciones limpias o los candidatos recurren a otras estrategias que vimos en el pasado que muchas veces se hacen presente, pero pregúntale a los jóvenes, o sea, los jóvenes no se sienten identificados con ninguna plataforma política, no entienden lo que está pasando, escuchan demasiado teorías de conspiración, y entonces ellos se preguntan, pero ¿por qué voy a votar si cuando llegan son lo mismo o se comportan como lo mismo? Entonces, en ese sentido, a quienes deberíamos ir, o sea, a quien se deberían dirigir los partidos, de llenar de fe y de esperanza por un país mejor, no lo están haciendo, y esos son los jóvenes. Pues sí, tienes razón. Vamos a interrumpir un minuto y pues regresamos con este tema tan interesante. Perspectiva política. Regresamos. IDC te invita a nuestros seminarios fiscales 2021. En cada uno de estos seminarios obtendrás los conocimientos necesarios de los efectos legales y fiscales que deberás seguir. Conoce de forma práctica y sencilla el tratamiento fiscal y las alternativas que existen en los regímenes fiscales de las sociedades civiles. ¿Cuánto y cómo se reparten los dividendos? Aprende esto y más en nuestro seminario Básicos para la repartición de dividendos. Conoce el tratamiento fiscal y de comercio exterior del robo o destrucción de mercancías que debes ofrecer en donación, materias primas, productos terminados o que hubieran perdido su valor. ¿Cómo atender una cancelación de certificados digitales? Descúbrelo en este seminario. La normativa fiscal aplicable en cada país tiene que ajustarse al contexto internacional para establecer cómo se determina la renta del contribuyente. Cerramos nuestros eventos fiscales con todo lo nuevo en la reforma fiscal el 25 de noviembre. Llévate todo el paquete fiscal con nuestra promoción en conmemoración de los 35 años de IDC. Ponte en contacto con nosotros. Perspectiva política. Continuamos. Pues bien, regresamos con perspectiva política sobre el tema los partidos frente a las elecciones de junio próximo. Nos acompaña, como ya decíamos, la politóloga, periodista y también, pues en su momento una política experimentada porque tuvo una experiencia partidista a la que después dejó y se optó por una posición distinta para seguir en la vida pública del país. Yo te quisiera preguntar, Adriana, en función de la experiencia partidista que tú tuviste, pues personalmente, y ya tiene algunos años, algunos sexenios, ¿cómo han cambiado las cosas? ¿Han mejorado, han empeorado o siguen igual?
Mira, Alex, yo creo que han mejorado porque cuando yo decidí participar en política en Veracruz hace muchos años, como bien lo dices, no había casi posibilidades de que los jóvenes pudieran tener un espacio y mucho menos las mujeres. Me tocó el 2000, cuando yo militaba en el PRI, la repartición de los espacios políticos, pues con el esquema de perder la presidencia, pues se fueron, o sea, se hizo más chiquito el pastel. Eso permitió que muchos jóvenes quedáramos como sándwich, o sea, verdaderamente sin ninguna posibilidad de seguir participando. ¿Y qué pasó con el PRI? Pues perdió a todos esos jóvenes que dábamos la pelea, que dábamos la lucha, pero lo más extraño, Alex, es que tampoco los otros partidos entendieron esto que le pasó al PRI. Y lo ves ahora, fíjate que tuve la oportunidad de ayer platicar con Gibran Ramírez, y él se quejaba amargamente en su columna de esto que es lo mismo de siempre, los pocos espacios para un relevo generacional en los partidos. O sea, si me preguntas qué ha cambiado, sí, que las mujeres tienen más oportunidad de participar en política por medio de un cargo de elección popular. ¿Qué no ha cambiado? Que siguen cerrando los espacios para los jóvenes y que siguen los mismos los mismos de siempre obteniendo esos cargos. Bueno, sin embargo, pues ahora hay un cambio que pues no existía incluso hace mucho. En realidad hay una polarización política, mucho impulsada desde la presidencia de la República, digamos, entre pues los conservadores y digamos por los militantes del cambio, ¿no? Entre los cuales pues se encabeza este grupo, el partido Morena. Sin embargo, pues en realidad se han generado alianzas que, como tú decías hace rato, eran impensables. El PRI con el PAN y los dos con el PRD, pues realmente eso es una ensalada ideológica que poco se entiende y que desde luego también pues representa poco algún esquema atractivo para el votante. ¿Tú cómo ves? ¿Qué va a pasar en la elección? ¿Qué van a hacer estas alianzas frente a otras que también pues tienen quizá la misma incongruencia? ¿Quién sale ganando? Bueno, te voy a decir una cosa. Muchos de estos partidos hicieron estas alianzas con tal de no perder su registro. Ese es otro de los temas que hay que discutir. Fíjate nada más, para seguir manteniendo el registro. Muchas de ellas no van ni siquiera a obtener ni el segundo lugar de las elecciones a las gubernaturas, porque muchos de los candidatos que van a ganar no van a ganar por la alianza, van a ganar porque van solos con un partido, ya sea Morena, el PRI o el PAN, ¿sí? No tanto en alianza, salvo en San Luis Potosí. O sea, en términos pragmáticos pues es más pragmatismo político para poder seguir manteniendo su registro, Alex, que realmente darle una propuesta a la ciudadanía. Pues sí, efectivamente, ese es digamos, como un acertijo para el propio votante, para el propio ciudadano. Sin embargo, pues esto hace prever algo, que finalmente hay tanta confusión, está en medio de la pandemia, las campañas políticas electorales son irregulares, entonces todo eso apunta a que va a haber un gasto enorme y realmente poca participación, porque tampoco está claro por quién se tiene que votar y en aras de qué se propone. ¿Tú cómo contemplas esta situación? Yo lo veo muy grave, Alex, porque estamos hablando de la democracia de este país. Y lo que tú hablas es muy cierto. Hay un señalamiento de todos los días hacia los conservadores. No les llaman liberales, les llaman neoliberales. Y ese debate que no entiende la gente común y corriente, pero que nos dedicamos a esto sí lo entendemos, porque cuando hablas de eso, hay de ideología y sobre todo de generar políticas públicas en ese sentido. Cuando yo el otro día tuve un debate en mi programa de radio sobre liberalismo, ¿sí? y socialismo.
No entiende la gente por qué votar por una ideología y por qué votar sobre otra. Entonces, por otra. Entonces es muy interesante, Alex. Yo creo que después de esta elección va a haber una sobrerepresentación en las cámaras, que eso no ayuda, de un partido, no ayuda a la democracia. Creo que es donde la gente tiene que tomar conciencia, los jóvenes, las mujeres, los hombres, y salir a votar para generar y ejercer su voto, y con eso cambiar las condiciones, por lo menos que haya más discusión. No es conveniente, no es sano que un partido domine la Cámara del Congreso Federal. Bueno, esa ha sido una tradición en México, ¿no? Con el actual partido que está, pues, representando al poder, pero sí en el pasado. Pero volvemos sobre este tema después de un minuto, por favor. Perspectiva política. Regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017 unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Perspectiva política. Continuamos. Pues bien, amigos, llegamos al último tramo, el último tramo de este programa de Perspectiva Política. Nos acompaña Adriana Delgado, politóloga, periodista y también, pues, exmilitante de partidos políticos. Estamos hablando sobre la elección de junio 6, que se ve una elección realmente confusa, que se ve poco participativa, pero que también tiene otro ingrediente, una descalificación del árbitro electoral, es decir, del Instituto Nacional Electoral, el INE, que está siendo cuestionado, pues, desde la presidencia de la República y desde luego también desde el partido de Morena. Y pues también de otro lado está siendo apoyado por los llamados partidos neoliberales, que en el pasado también tenían sus conflictos con este propio Instituto Nacional Electoral. ¿Qué significa en una elección tan grande, tan confusa, las descalificaciones al árbitro electoral? Híjole, pues terrible, Alex, terrible, porque no ayuda a la democracia en México. Pero no es nada raro que el presidente Andrés Manuel López Obrador descalifique al INE, siempre lo ha hecho, nunca ha confiado en él. Y tiene razones a veces, porque el INE se ha excedido a veces en sus atribuciones. Sin embargo, es nuestro árbitro. Y Lorenzo Córdoba ha dicho que nadie lo va que no van a doblar al INE, que va a seguir como un árbitro directo, recto, y así esperamos todos, Alex, porque quieras o no, eso le da tranquilidad al país, unas elecciones ordenadas. Que lo logre, no sé, porque en esto va a entrar el debate si el presidente habla de los partidos, hace señalamientos, esperemos que pues respeten todos los gobernadores y el presidente de la República el acuerdo que tomaron de que iban a cuidar que no hubiera lo que siempre ha existido en México, que es distribución de despensas y muchas de las cosas con las que juegan con la pobreza de México para poder así generarse un voto para los partidos políticos.
Bueno, pero también aparte de esa distribución de, pues, de dádivas, de despensas o hasta dinero en algunas ocasiones por el voto, pues realmente lo que prevalece es una gran confusión entre las propuestas de los partidos. También por el hecho de que muchos de los candidatos que eran de un partido ahora están en otro y realmente pues tampoco tiene ningún planteamiento consistente. El rechazo al liberalismo y el apoyo al gobierno actual, a su partido, a Morena, pues tampoco está tan claro, sobre todo cuando se desarrolla en un esquema de pandemia que termina por alimentar la confusión, por aumentar la confusión. ¿Cómo resolver esto ya faltando tan poco tiempo para junio, para el 6 de junio, el día de la elección? Mira, va a ser muy importante que respeten, como te decía, el acuerdo, que no haya violencia, cuiden que no haya violencia, que la gente salga a votar, es también la responsabilidad como ciudadanos, muy importante. Yo creo muy importante también, Alex, que el presidente dé el ejemplo, porque pues el tema son las mañaneras, donde él va a seguir con esto, pero cuidando mucho que no se vulnere y que no empiecen las discusiones sobre el tema de incidir en el voto o de generar castigo hacia los otros en función de su señalamiento. Bueno, pero también... Porque lo que sí es grave, Alex, es que Morena tiene las preferencias electorales. Esa es una realidad. Va adelante en muchos estados y por eso mismo tiene que ser más responsable. Bueno, también hay otro factor. De hecho, pues en este caso, la próxima elección es una elección intermedia. No aparece el presidente en la boleta presidencial. De hecho, también pues el Tribunal Electoral pues ya le prohibió abordar ese tema en las famosas mañaneras, pero eso no se lo impide abordarlo fuera de las mañaneras, esa es una realidad. Sin embargo, vamos a suponer que todo el mundo acata las resoluciones del Tribunal Electoral. ¿Qué es lo deseable? Sobre todo un aspecto que a mí me parece muy importante, el papel de las mujeres, que efectivamente tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, pues como en las alcaldías que ahora van a tener reelección, bueno, la posibilidad de reelección, hay muchas mujeres. Tú, como mujer, ¿cómo ves? ¿Esto lo ves como un avance? ¿Y cómo evaluarías el papel de las mujeres que han desempeñado hasta ahora? Mira, yo creo que sí es un gran avance, Alejandro, porque yo te decía que cuando yo participé en política, los espacios eran muy cerrados para la participación de las mujeres, o éramos utilizados nada más de relleno, que eso es bien importante, o sea, nomás nos utilizaban, pero sin ninguna posibilidad de realmente ganar, o sea, no nos daban el espacio, no nos daban el financiamiento para hacerle al frente a una campaña. Yo creo que eso ha cambiado mucho y que las mujeres también hemos evolucionado mucho en la participación política ante estos espacios que se están abriendo. Y también creo, Alex, que se ha avanzado mucho en la violencia de género en las campañas. Hay varios candidatos que les han quitado la posibilidad de competir por esto mismo, y creo que como nunca estamos compitiendo en condiciones de igualdad y equidad. Bueno, entonces en realidad pues sí es una elección complicada, muy grande, muy discutida, muy confrontada incluso antes de que se lleve a cabo, pero tiene sus aspectos pues digamos, si no de esperanza, sus aspectos positivos para avanzar en algunos terrenos de participación ciudadana, concretamente en esto que tú mencionas, como el papel que sí han desempeñado las mujeres y que tienen un avance. Te agradecemos mucho tu participación, muy interesante, sobre todo a partir de tu experiencia múltiple en los diversos temas y diversos
foros en que tú te has desempeñado y te desempeñas ahora como periodista y como comentarista de temas políticos. Te lo agradezco mucho y pues gracias por tu participación. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por invitarme, por la oportunidad de estar contigo. Bien, amigos, pues aquí concluimos Perspectiva Política. Les agradecemos su atención y esperamos que este programa haya sido de su interés. Muchísimas gracias y los esperamos la próxima semana.